Voy a pedir, hermanos, por favor, que abramos la palabra del Señor ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del 1 al 15, pero no lo vamos a leer ahorita. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Aquí hay algo muy importante, hermanos, bastante muy importante. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos por la salvación, porque dice aquí: a los que habéis alcanzado. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado, Señor, por medio de la fe, la salvación en Cristo Jesús. Señor, yo no sé cuántos de los que aquí estamos ya estamos en Cristo, hemos alcanzado esta salvación. Solamente usted lo sabe, Señor. Solo usted conoce los corazones. Ruego, Padre, que esta palabra, Señor, nos hable a todos. Usted me habló a mí, que les hable a mis hermanos y aún a aquella persona, Señor, que no ha alcanzado esta salvación. Señor, que usted hable, Padre, le hable a su corazón, porque esa obra solamente usted la puede hacer por su poder, por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias, muchas gracias por su amor y su misericordia, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha permitido llegar hasta este momento y hasta este lugar. Y quiero, Señor, pedirle, Señor, que por favor nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el apóstol se presenta aquí en el versículo 1 como siervo y apóstol, como un siervo y un mensajero, un siervo, esclavo de Jesucristo y mensajero. Y esto es bien importante, hermanos, muy importante. El apóstol Pedro dice: yo solamente soy siervo y soy mensajero de Jesucristo. Y comienza a escribir el apóstol en esta carta, en esta epístola, es una epístola universal. Esta epístola no está dirigida a una iglesia en particular, como en otras ocasiones, como el apóstol Pablo lo hace, que le escribía a Timoteo, a Tito, o a la iglesia de los tesalonicenses o a Efesios. Esta carta no está dedicada a una iglesia, pero sí a un grupo de personas. ¿Y cuál es ese grupo de personas? Dice que a los que han alcanzado. Fíjese lo que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado. Ahora, esto, hermanos, se ha extendido, se ha expandido. De esto, pues hace 2000 años, o casi 2000 años que se escribió esta epístola, más de 2000 años ya que se escribió esta epístola. Y cuánto se ha expandido, hermanos, se ha multiplicado por todo el mundo a las personas que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús. No sabemos quiénes, porque uno no conoce el corazón, y vamos a ver cosas muy importantes, hermanos, en estos versículos que vamos a estar examinando, que vamos a estar analizando. Pero el propósito, el plan de Dios, hermanos, el propósito y el plan de Dios es que cada persona alcance por medio de la fe esta salvación, la salvación que es en Cristo Jesús. Dice: a los que habéis alcanzado a través de la justicia una fe preciosa igual que la nuestra, dice el apóstol Pablo, una fe preciosa igual que la nuestra.
el apóstol Pedro, él estaba plenamente seguro de que había alcanzado por medio de la fe esa salvación. Y él se está dirigiendo a estas personas, a los que ya han alcanzado, aunque en el versículo 9 vamos a ver algo, hermanos, que pareciera como que el apóstol está exhortándoles a tener mucho cuidado de no alejarse del Señor, de no alejarse, de no irse tras otras cosas, porque es algo de peligro, porque el Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, que no lo vamos a ver, Él habla a una iglesia que la menciona que no está ni fría ni está caliente, sino que están tibios, y por lo tanto dice, los voy a vomitar de mi boca. Ahora, vamos a ver en ese versículo, en un momento más, que si creyéramos que la salvación se pierde, estaría diciendo, bueno, estas personas pierden la salvación, porque les llama ciegos. Dice, el que no tiene estas cosas que vamos a estar viendo, dice, es ciego. Y luego dice que ha olvidado el perdón de los pecados antiguos. Es algo difícil de entender, pero vamos a estar examinándolo. Ahora, hermanos, de los versículos 3 hasta el 15 o el 21, el apóstol Pedro pone las bases de las cosas que pertenecen a esa vida y a esa piedad, a la vida. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, lo que alcanzamos es vida eterna, no vida física, la vida eterna, la salvación. En el capítulo 2 nos enseña acerca de los falsos cristianos o falsos maestros para que tengamos cuidado. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque, pues dice el apóstol, siervo y mensajero, un esclavo de Cristo y mensajero, que comienza a poner las bases en estos versículos primeros del capítulo 1 de lo que es la vida, cómo se recibió la vida, cómo recibieron la vida, y que tengamos cuidado, que nos mantengamos fieles, firmes, continuando cerca del Señor Jesucristo. Que continuemos cerca, que no nos dejemos engañar por esos falsos maestros, porque en el capítulo 2 enseña acerca de esos falsos maestros, falsos cristianos, y nos dice que tengamos cuidado. Versículos, vamos a leer en el capítulo 2, versículos 1 al 3, hermanos, por favor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Note usted que estas personas introducen de una manera encubierta herejías que destruyen o pueden destruir las vidas de las personas. Dice herejías encubiertas, destructoras. Estamos ahí, hermanos, en el versículo 1, por favor. Herejías destructoras que destruyen, o sea, que destruyen. Y que estas personas aún, dice, negarán al Señor que lo rescató. Son palabras, hermanos, difíciles de entender. A ver, lo rescató, y son personas que están enseñando falsas doctrinas, que están negando al Señor, y luego dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, mire, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando escribe llama a Juan para escribir el libro del Apocalipsis, ¿y quién más o quién mejor para saber si no es el Señor Jesucristo? Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Amén. Mejor que el apóstol Pedro, mejor que cualquier cristiano en la actualidad. Y cuando escribe a las 7 iglesias, usted va a darse cuenta ahí que en esas 7 iglesias 5 estaban pero fatalmente mal. Se habían distraído, habían permitido falsas enseñanzas, falsas doctrinas,
Y el Señor a 5 de las iglesias a las cuales escribe ese libro de Apocalipsis, tenía cosas contra ellas. Solamente 2 iglesias son las que Él está agradándose, ¿cierto o no es cierto? A una le dice, tienes poca fuerza. A la otra le dice que se mantenga fiel, firme, porque aunque va a sufrir, pero sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida. Vas a sufrir, pero mantente fiel y firme. Las otras 5 iglesias habían ido decayendo hasta llegar a un pastor que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice, acuérdate de lo que has oído y de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído. ¿Qué había escuchado? La palabra de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Qué había recibido? Bueno, supuestamente había recibido a Cristo, había recibido la palabra de Dios. Pero dice, estás muerto. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Es difícil de entender. Pero sí, el apóstol Pedro aquí, hermanos, y lo vamos a ver, nos llama a que tengamos mucho cuidado y asegurarnos de que verdaderamente estamos en Cristo. Y mire, hermanos, ¿cómo podemos examinarnos? Porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cierto? Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros examinarnos a nosotros mismos? Hermanos, ¿qué es lo que confesamos con nuestra boca? ¿Verdad que dice la palabra de Dios que confesemos a Cristo como nuestro Señor? ¿Qué es lo que andamos confesando? ¿Qué es lo que andamos proclamando? O sea que aquí en el templo yo puedo estar proclamando a Cristo, pero ¿qué es lo que yo proclamo afuera? ¿A Cristo o vanidades? O sea, ¿qué es lo más importante para ti, para mí, para nuestra vida, hermanos? El apóstol Pedro aquí, hermano, nos hace un llamado a que tengamos cuidado. El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis a las 5 iglesias las exhorta fuertemente. A una le dice que está tibia. Dice, no eres ni fría, o sea, en otras palabras, no eres una persona ignorante del evangelio, ignorante de la palabra de Dios, no estás afuera ya en una cantina, no estás afuera entre todo el mundo, estás dentro de la congregación, pero no estás caliente. O sea que estás a medias tintas, a medias. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si estoy tibio o estoy verdaderamente caliente en Cristo Jesús. Estoy bien firme, tan firme que para mí lo más importante aquí adentro y allá afuera es Cristo Jesús. Que si yo afuera lo que yo ando proclamando es Cristo, es palabra de Dios, mi testimonio, mi boca confiesa a Cristo, o qué es lo que yo proclamo, qué es lo que yo confieso con mi boca. ¿Me estoy explicando, hermanos? El apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice, pero en aquel tiempo, dice, hubo también falsos profetas, hablando del Antiguo Testamento, de los antiguos. Dice, como habrá, estamos ahí, hermanos, entre ustedes, hermanos, entre nosotros, ¿cierto? Entre nosotros. ¿O no es para nosotros esto? ¿Hemos alcanzado? Dice, habrá entre ustedes, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Y mire, hermano, yo quiero, hermanos, por favor, que en este momento usted examine su vida y yo también examinar mi vida. ¿Qué es lo que yo proclamo?
¿Qué es lo que a mí más me interesa? ¿Qué es lo que a mí más me importa? Con mi boca, en las redes sociales y donde quiera que yo ando. ¿Es palabra de Dios? ¿O qué es? Hermanos, esto no es un juego. Esto no es algo de religión para el domingo nada más. Y luego toda la semana vivir como yo quiero. Si yo he alcanzado, si usted ha alcanzado, usted fue comprado con la sangre de Cristo. Y usted no se pertenece a sí mismo. Usted no está supuesto o supuesta a gobernar su vida a como usted quiere o como usted le parece mejor. Usted está supuesto a ser guiado o guiada por el Espíritu Santo aquí, afuera y donde quiera que usted esté. ¿Cierto o no es cierto? En su casa, en la calle, en el templo, porque esto no es solamente del domingo. Somos cristianos, el que ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús, ha sido comprado con la sangre de Cristo. Debemos de ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 años del día. Y yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿No quieres que haga aquello? Porque soy propiedad de Cristo, hermanos. Fallamos, sí fallamos, pues hay que pedirle perdón, ¿cierto o no es cierto? Pero esa no debe de ser mi forma de vida. No le hagas caso al pastor. No, el pastor. No es al pastor, es al Señor Jesucristo y es a Él a quien vas a tener que rendirle cuentas. Es a Él, no es a mí, no es a la iglesia. Y Él aquí está, hermanos, en este momento. Él aquí está en este momento. Si no lo crees, ese es problema tuyo. Pero Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Muy bien. El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, hermanos, miren, muchas de las veces, hermanos, queremos que nos sigan para cosas que no aprovechan. No, hay que buscar que nos sigan para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. Hay que proclamar, hermano, la vida, no la muerte, porque lo que es contrario a esto es muerte. Es muerte. Pero esto es vida. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1 que leímos, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego más adelante dice, habla de la vida, de la vida. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida, hermano, la vida en Cristo Jesús. Versículo 3 del capítulo 2 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabras hipócritas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y en el capítulo 3, hermanos, en el capítulo 3, nos explica por qué de la ignorancia de ellos y para que nosotros estemos en alerta. Amados, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, o sea, han escuchado, pero voluntariamente han decidido rechazarlo. Por su propia voluntad, por su propia decisión, lo escucharon, saben, pero han decidido rechazarlo, no creerlo. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, en el versículo 2 y 1 les exhorta
a la iglesia, a los que han alcanzado. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, o sea, para que recuerdes las palabras que antes fueron dichas por los profetas y por el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo por medio de sus apóstoles. Estamos ahí, hermanos. Amén. O sea, el apóstol Pedro les exhorta a no olvidarse de las palabras de vida, porque lo contrario a la vida es muerte. Y lo contrario a la piedad es vivir egoístamente, de una manera egoísta, egocéntrica. Así que ustedes, amados, dice, no se olviden de las palabras que antes fueron dichas. No se olviden de eso. Fíjese lo que dice el versículo 17, de ahí del capítulo 3, dice, así que vosotros, oh amados, refiriéndose a los que han alcanzado la salvación, la vida eterna. Los que han alcanzado la vida. Oh amados, sabiéndolo de antemano, ustedes ya lo saben. Guárdense de esas personas, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caray, hermanos, yo le voy a decir algo. La salvación no se pierde. De eso estoy 100% seguro, no porque por teología humana, no porque a mí se me da la idea o porque he llegado a la conclusión. No, son palabras de Cristo. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene, el que crea al que me envió, a Dios el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cristo lo dijo, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué, hermanos, el apóstol dice, guárdense? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Mire, hermano, y lo vimos hoy en la escuela dominical. Un día vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas a Dios. La vida no es tu vida. Si no has alcanzado la salvación, no importa. No es tuya. Uno dice, mis hijos no son tuyos. Mi esposa no es mía. Todo le pertenece a Dios, hasta los calcetines que traigo puestos. Todo es de Dios. Todo es creación de Dios. Mi esposa le pertenece a Dios. Tu esposa le pertenece a Dios. Mis hijos le pertenecen a Dios. Y Él es el que dice hasta aquí, hasta aquí. Cuando Él dice hasta aquí, se los quiere llevar, se los lleva y punto. ¿Y quién soy yo para decirle, no hagas eso, no los toques, no te los lleves o no te la lleves? O mi esposa que diga, no te lo lleves, porque a ella no le gusta que yo diga que ella se va primero que yo, ¿verdad? Está bien, no hay problema, yo me voy primero. Pero si yo me voy primero, ella no puede decir, no te lo lleves, porque, hermano, Dios es el que manda. Dios es el que dice cómo y qué y cuándo lo va a hacer. Si estamos aquí, hermanos, es porque a Dios le ha placido que estemos aquí. Por su gracia, por su misericordia. Versículo 18 dice ahí en el capítulo 3, antes bien, crece en la gracia y en qué más, en el conocimiento. El conocimiento, hermano, lo adquirimos por medio de la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, Dios quiere, hermanos, que seamos cuidadosos y que no nos dejemos engañar. Porque la salvación no se pierde, pero sí pierde los galardones. Sí, los galardones sí se pierden. Si hacemos cosas buenas con una mano y con la otra mano hacemos malas, hermano, de nada sirven las cosas buenas que hagamos y con estas hacemos malas. Vamos a llegar allá al cielo y
y puedo decir que hice algo bueno. Pues sí, pero ¿cuántas hiciste malas? Y todo se va a poner en una balanza, hermanos. ¿Cierto o no es cierto que vamos a ser juzgados por las cosas buenas y malas que hayamos hecho? Vamos a ir al tribunal de Cristo. Si hicimos más cosas malas que buenas, hermanos, ¿qué el Señor nos va a premiar? ¿De qué nos va a galardonar? Si en lugar de proclamar a Cristo ando proclamando un montón de tonterías. Si ando yo con mi boca o con mi vida enseñando cosas negativas, ¿de qué me va a galardonar el Señor? Me estoy explicando, hermanos. ¿De qué me va a premiar? ¿De qué me va a galardonar? El apóstol Pedro, hermanos, él nos está llamando a tener cuidado. Y no solamente el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo lo hace en el libro de Apocalipsis. Dice el Señor, por cuanto he guardado la palabra en mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ahora, no lo podemos saber todo y no lo podemos entender todo. Lo entenderemos todo cuando estemos allá con el Señor. Pero sí podemos saber y entender que tenemos que ser cuidadosos y que si somos de Cristo tenemos que servir a Cristo. No al mundo, hermanos. No al mundo. ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? ¿A quién? ¿O a quién queremos servir? Lo contrario a esto, hermanos, es muerte. Lo contrario a esto, cuando se hablan cosas, el mismo apóstol Pedro dice, si alguno hable conforme a las palabras que Dios nos da. ¿Cierto o no es cierto? En primera de Pedro 3:11 o segunda de Pedro 3:11, creo que es el 3:11 de la primera epístola. Si alguno habla, dice, es en el 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da, a lo que Dios nos ha dejado. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Yo estaba pensando, hermanos, en este mensaje y precisamente por ese versículo 9, es un versículo bien difícil. Y casi no quería predicar de este mensaje. Es más, me subí con temor y temblor. Pero Dios me confirmó que era lo que Él quería que yo predicara. Y si Él quería que yo predique esto, voy a predicar. Me lo confirmó 2 veces aquí, con el hermano Pablo y con el hermano Ramiro. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o si ellos se dieron cuenta, no lo sé, pero yo sí. Y dije, no me cabe la menor duda que es Dios quien quiere que yo comparte este mensaje con ustedes. Tal vez el hermano Ramiro ni siquiera se dio cuenta, pero yo sí. Él cantó un himno que dice alcancé. Alcancé. Y yo dije, Señor, gracias Señor, porque anoche yo estaba pensando en ese himno. Amén. Y sentí el deseo de mandarle un texto al hermano Ramiro, hermano, ¿por qué no cantamos ese himno? Pero dije, no, Señor, lo voy a dejar en tus manos. Y el hermano lo cantó. Amén. El Señor fue el que lo guió a él para que cantáramos ese himno. Y a mí me confirmó que esto es lo que Él quería que yo hablara con ustedes. No es solamente para ustedes, es para mí también, hermanos. Tenemos que ser más cuidadosos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador del universo. Hay un solo Dios verdadero. Hace días atrás estuve hablando con una persona que me dijo que el Dios de nosotros no es el Dios verdadero, que hay otro Dios. Y le dije, pues bueno, hasta donde yo sé hay solamente un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas que existen. Sí, dice, pero no es el tuyo. Ah, caray. A mí me da risa en esas cosas, hermano, porque yo, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién le he creído. Y estoy plenamente seguro que ese Dios en el cual he creído no es por influencia humana. No, es por la influencia de Él, por el poder de Dios
y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos confirma, que me confirma de que estoy en el verdadero Dios, en el único Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe. Y eso es lo que debe de haber en cada persona que está aquí. Porque si tú no tienes esa seguridad y esa convicción de que estás en el Dios verdadero, pues viene alguien y te va a sacar. Te meten ideas torcidas, viene gente mundana, gente del mundo y te sacan del camino. Pero si tú estás plenamente firme y dices, yo sé a quién he creído y que Él es todopoderoso, que Él es el creador del universo, es mi creador y que los ojos del Señor están sobre nosotros todo el tiempo, ¿cómo yo me voy a dejar influenciar, engañar por esa persona que lo que me trae es muerte? No me trae vida, me trae muerte. Porque la vida está en Cristo y en su palabra. Está en su palabra y está en Cristo. Así que, hermanos, vamos a ver algo. Vamos al capítulo 1 una vez más. Esa vida, hermanos, que fue dada por su divino poder mediante el conocimiento de Jesucristo, el apóstol Pedro, como mensajero de Jesucristo, les exhorta en el versículo 12 del capítulo 1, dice, por esa razón, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Vean, hermanos, cómo Dios, usando al apóstol Pedro, pero Dios, el Espíritu Santo, Dios, se preocupa por su iglesia, se preocupa por nosotros, se preocupa por aquellas personas que un día aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, un día creyeron en Jesucristo. Dice, por esa razón, por esto yo no dejaré de recordaros estas cosas. ¿Quién es el que está inspirando a Pedro? ¿Es el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están confirmados en la verdad, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. El apóstol Pedro sabía que ya pronto pues iba a ser sacrificado, iba a morir, y su muerte fue una muerte horrible. Dice, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, o me ha declarado, también yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, ¿por qué? Porque es importante. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro escribe esta epístola, se las manda a las iglesias de aquel tiempo, a las personas, como dice ahí, a los que habéis alcanzado, a las congregaciones. No fue para una iglesia en especial, sino para todos aquellos que ya eran parte de la iglesia de Cristo. Pero se las deja, se las escribe porque es algo bien importante. Si era importante para aquellas personas, es importante para nosotros también. Ahora, qué importante es, hermanos, leer la Escritura, leer la palabra de Dios. Porque, hermanos, si no la leemos, hermanos, si no estamos alimentándonos de ella, pues, hermanos, somos muy fácil de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. A creerle a cualquier cosa, a cualquier tontería. Es importante, muy importante. Dice el versículo 3 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y lo contrario a la vida es muerte, lo contrario a la piedad es egocentrismo, es algo egocéntrico. Piedad, una persona piadosa es alguien que se compadece de los demás, alguien que tiene temor de Dios, que es temeroso de Dios. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios nos dio estas cosas mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que, hermanos, nosotros venimos a obtener o a ser parte de la naturaleza de Dios. ¿Es lo que está diciendo? Para que llegases a ser participantes, partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pues el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios en nosotros. Nos ha dado de su Espíritu Santo. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del deseo carnal, de todas las vanidades, de toda la basura que es pecado, por supuesto, que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros, como cristianos, los que hemos alcanzado, tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos participando? ¿Y qué estamos proclamando? ¿Qué es lo que proclamamos con nuestra boca y con nuestros hechos? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, apresurándose, apurándose de estas cosas. Dice, por esto mismo añadida vuestra fe. Fuimos salvados por medio de la fe. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Por gracia sois salvos por medio de el vehículo para la gracia o para alcanzar la salvación es la fe. Dice, a vuestra fe, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es una persona virtuosa? Alguien que sirve para bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer virtuosa? Una persona que hace bien, que le sirve a Dios, que no hace daño, que no hace mal. Dice, añade virtud. A la virtud, conocimiento. Y el conocimiento se está refiriendo al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la palabra de Dios. Y luego dice al conocimiento, dominio propio. Fíjese qué interesante. Escudriñamos la palabra, adquirimos conocimiento. Nos damos cuenta de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios no quiere que hagamos, y luego después dice dominio propio. El dominio propio es no hacer lo que la carne quiere que yo haga o a la carne le gusta. Tenemos este cuerpo de carne, es verdad, pero tenemos que dominarlo. Dominio propio. Si yo sé que aquello no es agradable a Dios, ahí es donde empieza a obrar el dominio propio. Si no tengo ese dominio propio, bueno, pues sí, es que yo sé que Dios no quiere que lo haga, pero pues sí, ¿quién no lo hace? ¿Y quién no peca? Y bueno, pues, y después le pido perdón a Dios. ¿Verdad que no funciona así, hermanos? Dice, al conocimiento. Hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido la voluntad de Dios. Bueno, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia, hermanos, Él nos ayuda a esperar. Tengo luchas, sigo teniendo la lucha, lucho, me esfuerzo a través del dominio propio para poner dominio propio, pero sigo luchando. Paciencia. Y a la paciencia, piedad, ser piadosos, temerosos de Dios.
y no hacer daño, tener amor hacia las demás personas, a la piedad, afecto fraternal, ser amables. Mira, hermanos, es importantísimo, muy, muy importante ese afecto fraternal entre los hermanos en Cristo Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Porque a veces, hermanos, hay personas que da miedo acercárteles. Y a veces dices, bueno, pues vamos a hacer la prueba otra vez. Pero te llevas otra vez chasco. Y Dios me libre a mí yo tener una mujer así, hermano, porque, wow. O mi esposa tenga un hombre así, porque, wow. El afecto fraternal es cuando eres una persona afectuosa. Y al afecto fraternal, ¿qué más dice? Amor. Para que ese afecto fraternal funcione, tienes que tener amor. Si no tengo amor, hermano, ¿cómo voy a ser una persona con afecto o afectuosa? Estoy teniendo problemas. ¿Se acuerdan ustedes que en Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, todo lo... El amor es lo más importante. Puedo tener profecía, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, puedo regalarte la cartera, aunque traiga $3, no importa, ¿verdad? Pero puedo darte, puedo dar cosas, puedo dar hasta todo. Pero si no tengo amor, nada sirve. ¿Y sabes por qué? Dice ahí que si das todo eso, pero no tienes amor, entonces lo diste para vanagloria, para vanidad, tal vez para humillar a aquella persona. No lo hiciste por amor. O no lo hago por amor. Hermanos, el amor dice que es sufrido, es benigno, es bondadoso, no tiene envidia. No tiene envidia, hermanos. Eso es el amor. Amar a mi prójimo, amarnos como hermanos en Cristo. Dice aquí, al afecto fraternal, amor. Fíjese lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes, en mí, en ustedes, en nosotros, y abundan, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, si estas cosas están en nosotros, no vamos a andar enseñando muerte, no vamos a andar proclamando muerte, vamos a querer que las demás personas escuchen de la vida en Cristo Jesús. Vamos a proclamar la vida de Cristo Jesús, somos la iglesia de Cristo. No vamos a andar queriendo ganar adeptos para llevarlos por un camino equivocado, porque no quiero ir solo por ahí. Quiero compañía, quiero que alguien más me haga compañía para yo sentirme apoyado, porque yo sé que estoy mal, sé que voy por un camino equivocado, pero si alguien más me apoya, si alguien más me acompaña, pues bueno, ya no me siento tan mal. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero hermano, mira, proclama la vida y aunque nadie quiera seguirte, ¿qué me importa a mí si me quieren seguir o no me quieren seguir? Yo voy a proclamar la vida porque yo sé que a Él estoy agradando. A Él, al Señor Jesucristo, aunque todo el mundo me dejare, aunque nadie quiera estar de acuerdo conmigo, ¿qué me importa si Él está de acuerdo conmigo? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo importante, eso es lo que vale, eso es lo que pesa. Agradar a Cristo, hermanos. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dice te vas a hacer rico en dinero, no, te vas a tener abundancia de cosas materiales, no, fruto que abunde para cuando lleguemos allá al tribunal de Cristo. ¿Me estoy explicando? Cuando lleguemos allá, eso no se va a ver aquí. A veces se pueda ver, tal vez, pero allá es donde se va a ver.
lo que hicimos para el Señor. Y eso es lo que más vale, que Dios sea el que lo vea. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y lo difícil de entender es que dice, es ciego. Una persona ciega, hermano, y el Señor Jesucristo lo dice a la iglesia de la Odisea. Dice, ustedes dicen que se han enriquecido y que tienen esto y aquello y lo otro. Dice, y no sabes que eres un pobre ciego, un miserable. ¿Se acuerdan? Dice, tú dice, quiero llevarlos por favor rapidito ahí, hermanos, Apocalipsis, capítulo 3. Para no estar adivinando. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor está dando a entender aquí? Que estas personas no tienen el Espíritu Santo, pero está dentro de la congregación, ¿cierto o no es cierto? Está dentro de la congregación, y eso es lo que yo puedo entender acá del apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, lo único que es difícil de entender, que dice que le perdonaron los pecados, le fueron perdonados pecados antiguos, no sé. Pero el Señor Jesucristo dice a estas personas que son tibios. Ahora, mire, hermano, tal vez personas que están dentro de una congregación se sienten tan bien, se sienten tan tranquilos, se gozan, y a veces sale la gente contenta, gozosa, pero luego se olvida. Pasó, fue algo momentáneo, fue algo nada más dentro de la congregación. No sé si me estoy explicando, hermano, pero ya allá afuera otra vez vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo otra vez. Eso es ser ciego espiritualmente hablando. Porque no tienen su mirada puesta en Cristo. Tienen su mirada puesta, no sé, en la religión, en lo material, en lo que sus ojos físicos les permite ver. Pero no pueden ver a Cristo. Y tal vez dirás, bueno, ¿y a poco usted lo ve, pastor? Espiritualmente sí lo puedo ver. Lo puedo ver que está sentado en su trono glorioso. No es que lo estoy viendo, pero lo sé porque la Biblia lo dice y yo lo creo con todo mi corazón. ¿Tú lo crees? Lo creo. Dice que se sentó a la diestra del Padre. Ahí, con mis ojos espirituales, lo puedo ver y puedo estar seguro que ahí está. Ahí está el Señor Jesucristo. Y está aquí también porque lo prometió. No lo vemos, pero aquí está y lo creemos con todo nuestro corazón porque Él lo dijo y Él lo prometió. Y si lo dijo y lo prometió, lo cumple. Pero una persona así dice que tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y vea lo que dice el versículo 10, por lo cual, por esta razón, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Está preocupado, sí o no está preocupado? Afírmense, por esta razón, por esto, procura hacer firme tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, hermanos, puedo decir que esto es para una persona que está en el umbral de la puerta, la cual es Cristo. No ha entrado. Asegúrate, afírmate, asegúrate, entra por esa puerta. Cuando entras por esa puerta, nada ni nadie te podrá sacar de ahí. Porque ya estás en Cristo, ya tienes la vida en ti y nada ni nadie te va a poder engañar. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ya las sabemos, y estéis confirmados en la verdad, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, ¿cuánto nosotros pagamos por el alquiler de la vida? Nada, ¿verdad? Lo que hacemos es alimentar el cuerpo, darle agua, darle comida y hasta otras cosas que nos gustan, que tal vez no son básicas, no son necesarias. Pero no pagamos nada. Dios nos la ha prestado, ¿verdad? Nada. Pero Jesucristo es el dueño de ella. Y Él puede quitarla cuando Él quiera. ¿Verdad que sí? No nos pertenece. Y no solo eso, sino que un día todos, usted y yo, vamos a pasar al tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas. ¿Estamos o estemos preparados para nuestro encuentro con Él? La pregunta es, ¿estamos preparados? Si no estamos, preparémonos, hermano. Preparémonos. Esto es la otra cosa que el Señor me hizo sentir que era la voluntad de Dios. El hermano Pablo habló de esto. Y esto lo escribí, de hacer un llamado a estar preparados, hermano. Porque yo no sé cuándo el Señor me llame. Yo no lo sé. Usted no lo sabe tampoco. No sabemos. Pero Él puede llamarnos en cualquier momento. En cualquier momento, hermanos. Sea por el arrebato de la iglesia, o sea que diga, hasta aquí llegó tu vida. Porque la vida es de Él. Nosotros, cuando estamos pagando algo, mientras estamos dando los pagos, nadie te lo puede quitar. Pero la vida nosotros no la tenemos rentada, no estamos haciendo ningún pago mensual. El Señor es el que nos la ha prestado, nos la ha dado, y dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y Él nos la puede quitar cuando Él quiera. ¿Cierto? Amén. Cuando Él quiera. Así que, hermanos, estemos preparados. No juguemos, hermanos. No juguemos ni al cristianito ni a la iglesita, sino de verdad, sirvámosle al Señor, hermanos. Aquí y afuera y donde quiera que estemos. Y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre. Gracias por la vida, por su palabra, por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.